Órale. Bueno, primero vamos a ver lo que viene en la guía, ¿no? ¿Vale? Y luego ya después ponemos ese ejemplo. Y así. Sale, Hugo. Ya se están conectando. Vale. ¿Sale? Nos vemos. Hola, buenos días. ¿Se escucha? ¿Se Buenos escucha? días. Sí, sí se escucha. Sí, se escucha. Vamos a ver. Ok, bueno, vamos a esperar que se conecten los demás. ¿Está bien? A ver, probamos sonido. ¿Está bien? Ok. Sí se escucha bien. Profesor, sí se escucha bien. Se escucha bien, lo que no logro es conectar el sonido de los audífonos. 1 de septiembre del 2020, semana 1, clase 2.
Ok, sin duda que un punto de conexión con las ecuaciones diferenciales es el teorema fundamental del cálculo. Ustedes recordarán que teorema fundamental del cálculo ¿qué dice el teorema fundamental del cálculo? Pues dice sea f una función continua en el intervalo AB hacia los números reales. Continua. Ajá. Vamos a poner aquí preliminares. Una función continua definida en un intervalo de A a B. Continua significa que nosotros, si trazamos la función en un intervalo que va desde A hasta B, cerrado, ajá, el intervalo, si es cerrado, pues determina una región, ajá, determina una región, y en esa región vamos a tener pues una gráfica que vamos a trazar sin despegar el plumón. Ajá. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí hay una área bajo la gráfica. Hay un área aquí bajo la curva, que digamos que está limitada por las rectas x igual a A, x igual a B, ajá, las rectas x igual a A, x igual a B, y entonces, si nosotros, pues esto sería el área bajo la curva, el área completa. Esa área completa aprendimos en nuestro curso de cálculo integral que está determinado, esa área está determinado por la integral de A hasta B de f de x en dx. Esta se puede decir que es el área bajo esta curva. Y para llegar a este resultado, ajá, lo que ustedes estudiaron en el curso de cálculo integral, en el curso pasado, para llegar a esa integral, lo que ustedes primero definieron una función f, ajá, tomaron un punto x aquí en el intervalo intermedio, una x, y consideraron esta área, ¿verdad? Solamente la parte que va de la región, ¿sí? De la recta x igual a A, x igual a A, hasta una recta vertical, esta sería una recta x igual a A, hasta una recta x, ¿sí? Y entonces, No se ve hasta abajo. eso, ahí vamos a... ¿Sí? Y entonces, lo que ustedes definieron, ajá, primero definieron que esta área, el área de A hasta X, la definieron como la integral de A hasta X de una función f de t, ¿verdad? Hasta una por diferencial de t. Bueno, entonces, digamos que al dominio le podríamos llamar eje de las t's, ¿verdad? Para verlo así. Entonces, la integral de este pedazo, ajá, es igual a ¿qué cosa? Pues, ¿qué se demostró? Bueno, vamos a definir f mayúscula como esa área, ¿no? F mayúscula. Como el área determinada por, desde
desde el punto, desde A hasta X. ¿Qué es lo que se descubrió primero? Mediante el teorema del valor intermedio un teorema de valor intermedio para derivadas, algo de lo que se descubrió y que no vamos a repetir aquí, ¿verdad? Es que si nosotros vamos cambiando la X, si vamos variando la X, pues esta área se va dibujando de azul, conforme la X va cambiando, ¿verdad? Y entonces, la razón de cambio, de X a X más delta X, hasta una región X más delta X, si nosotros, pues vamos a tener aquí f de X más delta X, vamos a tener aquí f de X más delta X entre menos f de X, que sería el área sombreada de color azul, y si lo dividimos entre delta X y tomamos el límite cuando delta X tiende a 0, pues encontramos que esto es f' de X, esa sería la derivada, pero resulta que va a coincidir con lo que tenemos en el integrando, ¿verdad? Es decir, esta sería la primera parte del teorema fundamental del cálculo, que la razón de cambio de esta área con respecto a X, pues sería f de X, lo que está en el integrando, para toda X en el intervalo, ¿de dónde a dónde? De A hasta B, ¿sí? Para toda X de A hasta B. Entonces, este es el primer teorema, lo que se llama el primer teorema fundamental del cálculo. Podríamos detenernos un poco para decir, bueno, pues si yo tengo que f de X es igual a la integral de A hasta X, de f de t diferencial de t, lo que dice el primer teorema fundamental del cálculo es que la derivada de esta cosa coincide con quién, con el integrando. Esto en realidad ya es una ecuación diferencial, de la más simple que ustedes se pueden imaginar. Esto, f' de X es igual ¿a qué? A f de X. Esto ya sería esta consecuencia del primer teorema fundamental del cálculo, pues ya sería una primera ecuación diferencial, la más simple que aparece. ¿Por qué? Porque yo podría, si yo conozco un valor en A, es decir, si yo conozco cuánto valdría el valor de f en A, vamos a suponer que yo digo que f de A es 0, por ejemplo. F de A es 0. Entonces, pues yo podría integrar... Ahí baja un poco más la cámara, profesor. Entonces Baja un yo poco podría... más. Ya. Sí, podríamos integrar ahí. De la derecha. De la este. Así, gracias. Igual cuando no sea claro, alguien me puede abrir su micrófono y decirme, oye, aquí, un momento, por favor, ¿sale? Porque yo no voy a estar viendo si levantan o no levantan la mano. Bueno, entonces el primer teorema fundamental del cálculo dice eso, ¿no? Que por ejemplo, si les decía, el área de A, el área de una región, es decir, el área
f de x mide el área de dónde a dónde, de a hasta x. Ajá. Entonces, pues de esta misma definición de la primitiva, se concluye que f de a es 0, ¿verdad? Porque la integral de a hasta a, pues es 0. Ajá. Entonces, esta primera parte tiene una consecuencia importante, que si yo integro, ajá, si yo integro esta ecuación a la que llegamos aquí, si yo integro de a hasta x de f' de t, diferencial de t, y lo mismo del otro lado de a hasta x de f de t, diferencial de t, pues entonces aquí yo tendría que esta integral, que la integral de la derivada pues es f de x evaluado de a hasta x de t, ajá, de a hasta x, y esto sería igual a la integral de a hasta x de f de t diferencial de t. ¿Sí? Pero aquí sería pues f de x menos f de a, ajá, f de a mayúscula, y entonces esto me daría pues la integral de a hasta, de a hasta x de f de Ahí t bájale un poco la cámara, profesor. diferencial de t. Ajá. Ahí está. Y entonces pues yo tendría que la integral, como f de a es 0, pues yo me regreso, ¿no? Me regreso al valor original. Tendría aquí que, como f de a es 0, pues que f de x es igual a la integral de a hasta x de f de t en diferencial de t. Digamos que esta sería entonces la ecuación diferencial más sencilla. Ahora bien, ¿qué tiene esto que ver con la pregunta número 3? Que me preguntaba, ¿quién me preguntaba eso? ¿Quién fue la compañera que me decía que Yo, tú, ¿quién es yo? Perdón. Ajá. Mariana. ¿Adriana? Ah, Mariana. Mariana. Entonces, Mariana, ajá. ¿Qué tiene que ver eso con esta situación? Lo que tiene que ver es que si yo tengo, por ejemplo, ya nos regresamos un poco para acá. Lo que tiene que ver entonces aquí es que lo que tiene que ver es con lo siguiente, que, bueno, yo tengo definida esta función así por una de a hasta x, y aquí tengo f de t. Ajá. Por ejemplo, ¿qué podría ser? ¿Quién podría ser f de t? Pues podría ser, por ejemplo, ajá, que f de x fuera igual a la integral de a hasta x de la raíz de 1 menos t al cuadrado, ¿no? Diferencial de t, por ejemplo. En este caso, f de t, en este caso, f de t es la raíz de 1 menos t al cuadrado, ¿correcto? ¿Sí? Si yo derivo, ¿qué va a pasar? Pues si yo derivo, lo único que voy a tener, la derivada con respecto a x es el integrando, pero en lugar de t voy a poner x. Eso es lo que voy a tener. ¿Sí? Es lo que voy a tener como el valor de la integral. Desde luego que esta integral, pues los límites, hay que tener cuidado con los límites de integración, porque lo que tengo aquí en el integrando, pues es una función que está definida solamente entre menos 1 y 1. Ajá. Y entonces la derivada es esto, que está aquí. Pero ¿qué pasaría si en lugar si en lugar de x, si en lugar del límite superior, yo tengo que f de x es igual a, por ejemplo,
a la integral, ajá, podría yo poner, pues, de -1, ¿verdad? O, sí, de -1 hasta, aquí podrías poner de -1, hasta ¿qué valor? De -1 hasta raíz de x, por la raíz de 1 menos x al cuadrado. Y si yo pregunto de t, aquí, de t al cuadrado. Si yo pregunto, ¿cuál es la derivada de esto? ¿Cómo le haríamos entonces? ¿Cómo sería? Pues, ¿cómo sería la derivada? ¿Alguien sabe cómo sería la derivada de lo que tenemos aquí? Esto es algo de lo que se vio en la primera semana del curso de, digo, en las primeras 3 semanas de un curso de cálculo integral. Esto es algo de lo que se ve. ¿Cómo sería entonces aquí? Dice, ¿Cómo? según yo sería el integrando evaluado en el límite superior por la X. derivada del límite superior o de la función Exacto. superior. Ajá. ¿Le podría Sería, claro, Gracias. así. ¿Qué sería? Raíz. ¿Quién dio la respuesta? Blanca. Blanca. Ajá. Sería 1 menos la raíz de x, ¿verdad? Elevado al cuadrado. Ajá. Por la derivada de la raíz, ¿verdad? Por la derivada de la raíz de x. Aquí le ponemos una prima. Y entonces, ¿cuánto vale la raíz de x? Pues vale 1 entre 2 veces la raíz de x, ¿verdad? Por la raíz de 1 menos x. Así nos quedaría, ¿verdad? Porque la raíz de x elevada al cuadrado para x. Ajá. Ah, pero aquí habría que tener cuidado con el dominio, ¿verdad? Habría que tener cuidado con el dominio. Si nosotros ponemos aquí raíz de x, entonces el -1 no sería un número correcto. Ajá. ¿Por qué? Porque para valores menores que x, ajá, esta expresión no es correcta. Tendríamos que poner aquí cuando menos, pues un medio, ¿verdad? Algo que no sea negativo, pero tampoco que sea el 0, porque entonces aquí tendríamos una expresión, ajá, que no está definida para el 0, ¿se dan cuenta? O sea, podríamos poner aquí 0.1. Ajá. No podemos poner cualquier cosa porque tenemos que ser consistentes con el dominio de lo que tenemos acá arriba, ¿verdad? Aquí podríamos poner alguna A, especificar A, donde A es positiva, ¿verdad? Tendríamos que decir donde A es positiva. Y entonces sí, pues la derivada es esto, ¿verdad? Y si la derivada es esto, pues ya aplicando algo de álgebra, tendríamos que esto es 1 entre 2 veces la raíz de 1 menos x entre x. Ajá. Llegaríamos a esta expresión. Ajá. Entonces, lo que tenemos claro aquí es lo siguiente, ¿verdad? Que nosotros, ajá, si tenemos también podríamos tener una situación como la que sigue, ¿verdad? Que la misma función f de x, como otro ejemplo, y aquí poner la raíz, la integral de 1 menos la raíz de x, raíz de 1 menos x al cuadrado. ¿De dónde a dónde? Pues vamos a poner de 0 hasta x al cuadrado. Ajá, por ejemplo, le podemos poner aquí. Y entonces, como dijo Blanca, ¿cuál sería la derivada de esto? Pues f' de x es igual a ¿qué? A el integrando, aquí está cuadrado, en dt, t cuadrado en dt. ¿Cómo sería f' de x? Pues f' de x sería la integral, ajá, ¿de quién? De la derivada sería la raíz de 1 menos
x al cuadrado elevado al cuadrado por la derivada de 2x, ¿verdad? Ajá. Y entonces, ¿qué nos quedaría? Pues nos quedaría 2 veces x por la raíz de 1 menos x cuarto. ¿Sí? Esa sería la derivada de esa función, ajá, de lo que tenemos aquí. Ajá. Entonces, en general, ustedes pueden poner, para ese caso, ajá, en general, ustedes pueden escribir, si tienen f' de x, f de x igual a la integral de 0 hasta g de x, donde g de x es una función cualquiera, que sería 1 menos t al cuadrado, ajá, diferencial de t, y entonces su derivada, ¿cuánto vale? Su derivada es igual a ¿qué? A su derivada, lo que tenemos en una derivada, pues sería el f' de x Sería es raíz igual, menos 1 de g de x por ajá, de g de x. ajá, g cuadrada de x, ajá, por la derivada que sería g' de x, ¿no? Así, ¿no? Esa sería la derivada de esa función, y eso tiene que ver con el ejercicio 3 que tienen ustedes allí, ¿verdad? Bueno, entonces, en general, si para cualquier función, si tienen f de x igual a la integral de a hasta x, donde f de t es continua, y a su vez tienen que g también es una función, y g también definida en el mismo dominio que la otra, que la f, hacia lo real. Ahí ya bajé un poco la cámara, profesor. Ajá. Entonces ustedes, gracias, pueden hacer esta composición, ¿verdad? En lugar de x, ajá, pueden poner g de x. Y, o sea, en lugar de x, pueden escribir g de x, ajá, y aquí tener a, y aquí ponen g de x, ajá, de f de t, la que sea. Pero dicen, bueno, esto es una composición, f compuesta con g. Y entonces, ¿qué nos dice la regla de la cadena? Que la derivada de una composición, ajá, es igual a la derivada de quién, de f mayúscula, evaluada en g de x por g' de x. Y entonces, esta parte que tenemos aquí no es más que el integrando, ajá, ¿quién es el integrando? F compuesta con g por la g' de x. Ajá. O sea que la derivada de esa sería la función pequeña compuesta con f, con g, y esto multiplicado por la derivada de g' de x. Esa como que sería la forma general, más general posible, ¿no? Lo que tenemos aquí. Esto es parte del curso de ¿qué? De cálculo, algo de lo más importante del curso de cálculo integral. ¿Estamos? ¿Sí? Digamos que es un paso, ajá, es un paso en el que si f de x es igual, fíjense bien, si f de x es igual a la integral de a hasta x de f de t en dt, y faltó el dt, mediante la derivada,
Mediante de la derivada yo encuentro que f' de x es igual a f de x. Ajá. Entonces, ustedes tienen una operación que es la derivada. Y la operación inversa de la derivada, pues es la integral, ¿no? La integral de la función con respecto a x. Ajá. Con eso se regresan, es decir, si ustedes tienen esta función, entonces recuperan f de x integrando. En ese sentido son operaciones inversas, ¿no? Ida y vuelta. Ajá. Es como que, si yo tengo la derivada, ¿cómo despejo la f? Vamos a verlo así. Si tengo f' igual a f de x, ¿cómo despejamos la f? Ya eso no es una manera algebraica de hacerlo, ¿verdad? Es un proceso más complejo, en el sentido de que, ¿cómo me regreso? Pues integrando. Ya no es un proceso algebraico, es un proceso más complicado de calcular la inversa, ¿no? ¿Sí? Entonces, el curso de ecuaciones diferenciales tiene que ver como que una ecuación diferencial pues es una relación que involucra una función desconocida, ajá, en términos de derivadas y la función y la variable independiente. Entonces, resolver una ecuación diferencial es, en cierta manera, cómo vamos a despejar la función que está involucrada entre las derivadas. Ajá. ¿Cómo despejamos? Ajá. ¿Correcto? ¿Está claro hasta ahí? Desde luego que en el curso de cálculo integral, ajá, una vez que nosotros sabemos que si yo tengo el área bajo una curva, ajá, esta f pequeña, si tengo esta área bajo esta curva, ajá, dice, bueno, pues el primer teorema fundamental del cálculo me dice que yo tengo la integral de a hasta x de f de t en dt. Si yo derivo esta función y obtengo la que está en el integrando, a esta f le llamaron la primitiva. ¿Su cámara? Perdón, a esta f le llamaron la primitiva. Aquella que al derivarla me da lo que tengo aquí. A esa se le conoció como primitiva. Y el paso número 2 es algo importante, que si yo sustituyo la x, ajá, por el otro extremo del intervalo, por b, de f de t en dt, o f de t en dt, la conclusión es que entonces esta integral vale f de b menos f de a. ¿Sí? Es decir, que es la primitiva evaluada en los extremos del intervalo. Es decir, que el área bajo la curva, una vez que ya conozco la primitiva, solamente depende de los extremos, ¿sí?, del integral. Algo de lo que desafortunadamente los estudiantes de CBS se pierden es un curso de integrales, primero de integrales triples, integrales múltiples, y luego de otros teoremas como son el de Green, Gauss y Stokes, que son muy importantes en fenómenos de transporte. Desafortunadamente ustedes se los pierden, ¿no? Pero bueno, si alguien quiere ir de oyente ahí a algún curso de varias variables 1 y varias variables 2, pues va a aprender así más cosas, ¿no? Principalmente el de varias, en esos dos cursos. Bueno. Ok. Ahora sí está claro, ¿quién me preguntó? No fue Blanca, fue Mariana, ¿verdad? Con la pregunta 3. Ahora sí está claro cómo se resuelve ese ejercicio, ¿verdad? Sí, un poquito. ¿Como un pogachito? Sí, sí, sí. Sí, ¿no?
Se tiene que, lo único que tienes que sustituir ahí en el integrando, pues es el 3x cuadrada y luego multiplicarlo por la derivada. ¿Sí me entendéis? Sí, Ajá. gracias, profe. ¿Sí? Bueno, ahora, otra de las cuestiones más importantes, digamos, en el curso de ecuaciones diferenciales, en el punto de contacto, ajá, es lo siguiente, que tiene que ver con la pregunta número 1. La pregunta número 1, digamos que la ecuación diferencial más elemental, más simple de todas, ajá, es la siguiente, ¿no? Que vamos a poner, yo les doy una función y de x, y prima, o de y de x, que se va a denotar así, de x, vamos a usar siempre la t, ¿les parece? Igual a f de t. Esta es la ecuación diferencial más simple. Como lo que viene aquí en el primer problema, de y en dx es igual a f de t. Esta, digamos que es, o lo podríamos expresar así, la función desconocida y de t es igual a f de t. Ajá. Entonces, ¿dónde f de t, f es una función continua, ¿verdad? En un intervalo de a hasta b hacia los números reales. Ajá. La podemos escribir así, o de los reales a los reales, ¿no? ¿Qué funciones conocen que sean funciones continuas de los reales a los reales? Pues hay una infinidad de funciones aquí que pueden darse, ¿no? ¿Cómo despejar y de t de aquí? ¿Verdad? Ese, digamos, que sería el problema. ¿Cómo despejamos primero de y en dt? ¿Cómo le hacemos? Bueno, vamos a hacer, por ejemplo, si ustedes tienen que de y en dt, la derivada de y en dt es igual, o a veces esto se escribe simplemente así, de y en dt es igual a x, a t a la n, ¿no? ¿Cómo despejan esa cosa de ahí? Bueno, en general, si ustedes tienen aquí de y en dt igual a f de t, o sea, algo que dependa solamente de la t. Pues la manera de despejar esto es aplicando el teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? De y en dt, aquí diferencial de t, es igual a la integral de f de t. Ajá. Si a nosotros no nos dan un valor fijo, pues simplemente hacemos esto, diferencial de t. Entonces, lo que tenemos aquí realmente es la y' de t, diferencial de t, es igual a la integral de f de t, diferencial de t. Entonces, el teorema fundamental del cálculo dice que aquí tenemos que esto es y de t, ¿verdad? Ajá. Por la integral de f de t, diferencial de t. Más, y cuando nosotros integramos, agregamos una constante de integración. Ajá. Más una constante de integración. Tendríamos una situación así. Que y de t, ajá, y de t, ajá, es igual a f de t, ¿verdad? ¿Sale? Mantengan Hugo, ¿quién es? Para que no se meta ruido, ¿verdad? Sí, es que se escucha ruido, que apaguen su micrófono, le pongan silenciar. Silenciar, y cuando intervengan o no se vea, me dicen, no se ve, en fin.
Bueno, entonces quedamos que cuando tenemos una situación así, ¿verdad? La manera de despejar la y es integrando en ambos lados y agregar una constante de integración, ¿verdad? Agregamos una constante de integración. ¿Está claro? Porque... ¿Y qué pasa si nosotros nos queremos, si derivamos, pues volvemos a recuperar la f de t? Ajá. Si se nos da, por ejemplo, un problema. Ahora, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, pues resulta que nosotros podemos tener ejemplos, ajá, ejemplos de esta situación, ejemplos de esto que se nos da. Por ejemplo, si nos piden resolver y' es igual a t. Ahí súbale un poco la cámara, profesor, ¿no se ve? ¿Sí? Ahí está. Si queremos resolver y', ajá, y de y en de t igual a 1, pues ¿qué hace 1? Pues entonces la integral de este 1 de y en dt por dt es igual a la integral de 1 por dt, y aquí agregamos una constante de integración, ¿no? De y de t es igual a... Ya aquí, por el teorema fundamental del cálculo, ajá, nosotros tendríamos que esto es igual a y, todo esto es igual a y, ajá, y esto es igual a t, la integral de 1 pues es t, pues una constante de integración. Ajá. Si tenemos que la integral de y en dt es igual a ¿cuánto? A, por ejemplo, t cuadrada menos 1. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Pues igual la integral en dy en dt. Ajá. En dt, aquí siempre la integral, cuando integramos, acompañamos el símbolo de integración, t cuadrada menos 1, con el dt. Aquí da la impresión de que el dt con el dt se cancela y que nosotros tenemos simplemente de y, ¿verdad? Y entonces la diferencial con la y se cancelan, dice uno, y aquí tendríamos t cúbica sobre 3 menos t, y siempre más una constante de integración, y aquí sería y es igual a t cúbica sobre 3 menos t, más una constante de integración. Esta sería la integral, la solución de esta ecuación. Pero fíjense ustedes que aquí solamente tenemos t cuadrada menos 1. ¿Estamos? ¿Está claro hasta ahí? Ajá. ¿Está claro o no está claro? Ajá. Sí, profe, sí está claro. Sí está claro. Bueno, entonces el problema surge cuando nosotros tenemos integrales más complicadas. ¿Correcto? Cuando, por ejemplo, nos dicen 3 de y en dt es igual a la integral, por ejemplo, vamos a poner al seno de t por el coseno de t. Ahí, ¿cómo le hacemos? ¿Verdad? Seno de t por el coseno de t. ¿Qué haríamos en ese caso? Pues, entonces, nosotros, cuando tenemos esta situación, pues integramos de y en dt por diferencial de t, y aquí se convierte en un sen de t. Sí, claro. Ajá. Tenemos aquí sen de t por el coseno de t, ¿verdad? Diferencial de t, más una constante de integración. Ajá. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Pues que todo esto se reduce a un dy, integral en dy, ¿verdad? Y aquí es la integral, aquí empieza la bronca, ¿verdad? Si u es igual al seno de t,
du, ¿cuánto vale? El coseno de t, ¿verdad? Si u es igual al seno de t, entonces du, aquí, cuando hacemos un cambio de variable, es toda esta parte, ¿no? Por lo tanto, esto sería como el seno cuadrado en dt entre 2 más una constante de integración, y de este lado, pues y de t es igual al seno cuadrado de t dividido entre 2 más una constante de integración. ¿Está claro? Esa sería la solución. Ajá. Ejemplo número 4. Ajá. ¿Qué sería para ustedes la integral? Ajá. La integral de la 4 y', lo vamos a poner así, y por la tangente de t, ¿cuánto sería esa integral? ¿No? La integral de esto pues sería igual, aquí podemos poner el seno de t entre el coseno de t, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Pues la integral, muchas veces nosotros escribimos de y de t es igual al seno de t entre el coseno de t. Cuando ya hacemos operaciones, pues hacemos esta situación como que separamos del dy y aquí ponemos el seno de t entre el coseno de t, diferencial de t. Entonces, estas son diferenciales. Ajá. De hecho, históricamente por eso se llaman ecuaciones diferenciales, porque están expresados en términos de estos diferenciales, ¿no? Y entonces aquí metemos la integral, aquí sería directamente de y aquí el seno de t entre el coseno de t por diferencial de t, ¿verdad? Ajá. Y ahora, entonces, aquí es donde viene la bronca, que nosotros tenemos que saber integrar. ¿Cómo se hace esta integral? Entonces, de este lado no hay problema, porque esto ya vale y. Ajá. O sea que y, pues tendría que ser y de t. Esto realmente es una función de y de t, pues sería la integral del seno de t entre el coseno de t, diferencial de t, ¿vale? Entonces, ¿cómo es que vieron estos métodos de integración? ¿Cómo le hicieron ahí? ¿Cómo vieron eso? ¿Cuánto sería esa integral? Blanca. El resultado a mí me da menos logaritmo de coseno de t. Ajá, pero el procedimiento es... Ay, es que no me acuerdo cómo lo manejaba. No recuerdo ni si el procedimiento, pero iba haciendo el cambio con sustituciones trigonométricas. Ahí nos... U coseno de t y du seno. Y ya sale el logaritmo. ¿Verdad? Ponemos U U coseno de t y du seno de t. Entonces aquí como que nos estamos probando estos, si se Pero pueden debería cargar. Si se hace esa sustitución así, sería du menos seno de t. Aquí sería CAU igual al coseno de t, ¿verdad? Ahí bájele un poco la cámara. Ajá. Para hacer la integral que tenemos de este lado, CAU igual al coseno de t, ¿verdad? du es igual a ¿qué? Menos seno de t. Seno de t menos el seno de t. Sí. Menos el seno de t, diferencial de t. Ajá. Ajá. Entonces, en esta integral, ¿qué hacemos? La vamos a revestir de u's, ¿no?
Ajá. Por ejemplo, aquí menos du, pues sería solamente el seno de t diferencial de t. De modo que nos quedaría un menos aquí, un du, ¿sobre quién? Sobre u. Ajá, y entonces aquí ya tenemos que esto es igual a menos el logaritmo en valor absoluto de u, más que, más una constante c. Por lo tanto, y de t es igual a menos, volviendo a la variable original, al logaritmo de quién, del coseno de t, ¿verdad? Coseno de t en valor absoluto, más una constante de integración. Maestro, ¿Sí? bueno, no sé si sea yo, pero siento que se veía mejor con el negro. Con el negro, claro. Sí, es que, bueno, no sé si soy viejo. Sí, sí, sí. Borramos todo para que se vea bien. Gracias. ¿Qué dijimos? Muy bien. Sí. Sea u igual al coseno de t. Ajá. Du es igual a menos el seno de t diferencial de t, ¿verdad? U igual al coseno de t. Y du es igual a menos el seno de t diferencial de t. ¿Sale? ¿Sí se ve bien? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Lo que hacemos aquí es igual a menos todo lo que es seno de t queda como menos y lo podemos sacar del integrando. Y aquí sería u de u dividido entre u. Ajá. De u dividido entre u. Entonces, esto es igual a menos el logaritmo natural de u en valor absoluto. Ajá. Y esto sería, pues, más una constante de integración. ¿Ah? Aquí, desde este momento, aumentamos una constante de integración. Entonces, aquí y de t es igual al logaritmo, volviendo a la variable original, al logaritmo natural de... Los logaritmos. Ajá, ¿de quién? De coseno de t, ¿verdad? Coseno de t a la menos 1. A la menos 1. Más una constante de integración. Nos vamos al otro lado del pizarrón. Hasta ahí se ve bien. Nos vamos al otro lado. Hacia esta parte. ¿Sí? Ahí se alcanza a ver, más o menos. ¿Qué nos quedaría aquí? Ajá. Entonces aquí que tendríamos que y de t es igual al logaritmo natural de quién, de 1 entre el coseno, ¿verdad? Por las propiedades de los exponentes. Y entonces aquí tenemos que el logaritmo natural de quién, de la secante de t más una constante de integración. Esta sería la solución, ¿verdad? Esta sería la solución. Ajá. ¿No, Hugo? ¿Estás aburrido, Hugo? No, aquí estamos, estoy viendo. A ver, Todo bien. a ver, otro ejemplo número 5. Vamos a ejemplo número 5. Pues, ¿cómo resolveríamos y' de t igual a qué? ¿Qué sería bueno? Pues una 2t por la raíz de 1 menos t al cuadrado. ¿Cómo haríamos eso? A ver, Hugo, si quieres hacerlo para que no aburramos aquí a los alumnos. No, no, pues también integrar en ambos lados. Tienes ahí pizarrón, ¿verdad? Ay, sí, a ver si se alcanza a ver. Sería hacerlo aquí. Déjame ver. O se te dificulta. ¿Quieres? No, yo creo que no. Yo creo que se alcanzaría a ver ahí. A ver, vamos a hacer ¿Está bien que les hagamos la palabra a Hugo? Sí, Para sí. que no se nos... Ajá.
Creo que se alcanza a ver. A ver, aquí sí se alcanza a ver. Creo que sí. Ahí se ¿verdad? alcanza a ver, sí, ¿verdad? A ver, ¿ustedes alcanzan a ver bien ahí? Usted, ¿verdad? Sí, sí se ve. Claro, vamos a ver. Usted por la raíz de 1 menos t cuadrada. Ah, entonces integramos en ambos lados. Vamos a tener que y de t va a ser igual a 2 veces la integral de t por la raíz de 1 menos t cuadrada de t. Creo que sí, no hay problema ahí. ¿Sí me escuchan? Creo que sí. Sí. Sí, todo bien. Ok, está bien, bueno, pues por la linealidad de la integral, el 2 se queda aquí afuera y únicamente integramos esto. Pero si nos damos cuenta, esta t que está aquí es la derivada de esto que está aquí adentro, solamente con el signo menos, y lo resolvemos por cambio de variable. Entonces proponemos que u sea igual a 1 menos t cuadrada. Esto quiere decir que du va a ser igual a menos 2t dt. Ajá. Y este menos 2, pues bueno, lo podemos poner de este lado. Quiere decir que si se alcanza a ver hasta así. Sería menos du medios, que va a ser igual a t dt. Ajá. Y esto que está aquí, pues es lo mismo que tenemos acá. Por lo tanto, quiere decir que y de t es igual a, bueno, tenemos el 2 abajo y el menos. Esto es menos, ¿cuánto? Menos u a la 1 medio. U a la 1 medio de u. Si está bueno, la integral. Si está claro esto, no hay problema, ¿se alcanza a ver? Creo que sí. Sí, todo bien. ¿Sí, alguno? Ok, muy bien. Entonces quiere decir que esto va a ser igual a ¿cuánto? Pues esto es 1 medio. Si le quitamos 1 medio si le quitamos 1 a 1 medio, nos queda menos 1 medio. Entre menos 1 medio y con el menos de acá, no sé si me salto pasos, me dicen. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Esto es 2 veces, ¿cuánto? U a la menos 1 medio, más una constante de integración. ¿Sí está bien esto? ¿Sí lo alcanzan a ver esto? ¿Por qué se ve el menos? Porque aquí abajo dividimos entre menos 1 medio, pero pues aplicamos la ley del sándwich y se voltea y aquí te va a quedar el 2. Pero con el menos 1 medio de aquí abajo, con el menos que tenemos aquí, se va el signo negativo y nos queda únicamente el 2 de aquí. ¿Sí está bien eso? ¿No hay problema? Sí, Sí, está bien. claro. Ok. Está Y bien. por lo tanto, esto va a ser igual a ¿cuánto? Bueno, por lo tanto, y de t es igual a ¿cuánto? Esto es 2 veces, bueno, vamos a poner el 2 aquí arriba, sobre la raíz de u, pero u es igual a 1 menos 2, 1 menos t cuadrada. Le ponemos, déjenme borrarle para que se vea bien. Esto es igual a 2 sobre la raíz de 1 menos t cuadrada más c. Y creo que hasta ahí quedaría. Ya si hay condiciones iniciales que las dará el profe, pues ya. No sé si está bien, alguna duda. Bueno, sí se ve, ahí así. Por mi parte, todo claro. Todo claro, ok, muy bien. ¿Alguna duda de los demás, las demás compañeras? No. Todo bien. Ok. Y pues de este tipo de ecuaciones vamos a estar trabajando más en asesorías también. Pues listo, profe, no sé si tengan alguna otra duda. Creo que sí se alcanza a ver. Sí, sí se alcanza a ver. Ahí está. Es un medio, ¿verdad? Ah, sí, ok. No lo escucho, profesor, no se escucha. ¿Qué pasaría, perdón, Ahí si está, ponemos ahí una está, condición inicial? Y igual a y evaluado en 1 medio, quiero que valga 1. Ajá. En ese caso, ¿qué hacemos? ¿Cuál fue la solución? Y de t es igual a ¿qué? A 2
sobre, es 2 Dos. sobre la raíz de 1, 2 sobre la raíz de 1 menos t cuadrada. 1 menos t al cuadrado, ¿verdad? Más Más una una constante de integración. Ajá. Sí, esa es la solución de la ecuación Sí, diferencial. esa sería la solución. Ajá. Entonces, fíjense, y queremos que valga 1. Ajá. Y en lugar de la t, vamos a poner ¿cuánto? 1/2, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Que 1 es igual a 2 veces la raíz de 1 menos 1/2 al cuadrado, que sería 1/4, ¿verdad? Ajá, 1/4, más una constante de integración. Ajá. ¿Qué sucedería ahí? Pues que tendríamos la raíz de 3/4. ¿Está claro? La raíz de 3/4 aquí. Pero la raíz de 3/4 es igual a 2. La raíz de 3/4 sería la raíz de 3 dividido entre la raíz de 4, que es 2. Entonces, más una constante de integración. Sí. Ajá. ¿Qué pasaría con ese 2? Pues ese 2 pasaría multiplicando el 2. Ajá. Sí, tendríamos una situación como esta, ¿verdad? Aquí 1 menos 1/4 sería la raíz de 3/4. Ajá. Luego, ¿qué tendríamos? La raíz de un cociente es el cociente de las raíces. Por lo tanto, tendríamos que 1 es igual a 2 sobre raíz de 3 sobre 2, más una constante de integración. Ajá. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Pues despejar la C. Vamos a subirnos más o menos por acá. Ajá. Entonces, en ese extremo, ¿qué tendríamos? Que 1 es igual. Ajá. Multiplicaríamos todo por raíz de 3 sobre 2 en ambos lados. Y aquí tendríamos raíz de 3 sobre 2 en ambos lados. Y nos quedaría que esto es igual a 2. 2 más raíz de 3 sobre 2 por C. Ajá. Aquí tendríamos raíz de 3 sobre 2 menos 2 más igual a raíz de 3 sobre 2 por C. Ajá. Y por lo tanto aquí tendríamos 2 sobre raíz de 3 por raíz de 3 sobre 2 menos 2. Esto es igual al valor de la C, ¿verdad? Si nosotros racionalizamos, pues tendríamos que la C, aquí en lugar de esta cantidad, tendríamos raíz de 3, 2 por raíz de 3 sobre 3, ajá, por raíz de 3 sobre 2 menos 2, igual a una constante C. Ese sería el valor de la constante de integración que nosotros tendríamos que colocar en lugar de la C. Entonces, la solución particular, ¿qué nos da la solución particular? Pues que Y de T es igual, a ver, que Y de T es igual ¿a qué valor? Pues a 2, ajá, sobre raíz de 1 menos T al cuadrado, más una constante de integración que sería 2/3 de raíz de 3 multiplicado por raíz de 3 menos 2 sobre 2, ¿verdad? Eso sería el resultado final. Vamos a escribir mejor. Y de T es igual a 2 sobre raíz de 2 sobre la raíz de 1 menos T al cuadrado, ajá, más 2/3 de raíz de 3, ajá, por raíz de 3 menos 2 sobre 2. Y esa sería la solución, ¿verdad? Calculando con una condición inicial. ¿Está claro? ¿O no? ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Los demás que piensan que hagamos este intercambio de exposiciones entre dos pizarrones.
A mí Bueno, me vamos a parece bien. ¿Está bien? Para que no nos... Pues es que está Vamos. fácil, porque en sí evaluamos en el valor dado para Y y Para la Y. igualamos bueno, evaluamos en el valor dado y lo Ujú. igualamos al resultado y ya nada más dejamos C. Claro, ajá. Sí. Entonces, con este ejemplo, nosotros podríamos tener una ecuación diferencial de este tipo. ¿Cómo se resolvería? Por ejemplo, vamos a ver. Si ustedes tuviesen una ecuación diferencial y' de t igual a f de t a la n por f' de t, ¿cómo se resolvería esta ecuación? F a la n por f' de t. Ajá. ¿Cómo se resolvería? Ajá. ¿Cómo? ¿Cómo le haríamos? F a la n así, multiplicada por su derivada. ¿Cómo le harían? A ver. ¿Por qué se quedan callados? ¿Cómo le haríamos? Brenda Santillán. Yasmín a la vez. Liz. Humberto Galicia, ¿cómo le hacemos? Sofía Bolaños, ¿estás por ahí? Adriana. Paola López. Itzuri. Brenda Díaz, ¿qué pasó? ¿Se escucha? Fátima Ramírez. Fátima Ramírez. ¿No se escucha? Sí, se escucha, profe. ¿Cómo le haríamos? Ajá. Fernanda Camarillo. Areli Balbuena, ¿cómo le haríamos? Bueno, pues sencillo, ¿no? Hacemos U igual a F de T. Ajá. Entonces F' de U, ¿quién sería? DU en DT. Bueno, aquí me faltó un DT, ¿verdad? DU en DU, ¿qué sería? F' de T en DT. Entonces una cosa que es así, pues la integramos, ajá. Integramos Y' por DY, por DT, perdón. Esto sería igual a la integral de F a la N de T por F' de T, diferencial de T. Y luego aquí le ponemos una constante de integración. Ajá. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Pues Fn de T, F' de T, y toda esta parte Y' de T, pues es una integral de Y. Y esto sería la integral de F a la N de T por F' de T, diferencial de T, más una constante de integración. Pero haciendo estos cambios, ¿qué nos quedaría? Pues U a la N, integral de E a la N por DU, y aquí pues una Y más una constante de integración. Entonces Y sería igual a ¿qué? A U a la N más 1 entre N más 1, ¿verdad? Y bueno, N distinta de menos 1, claro. ¿Por quién? Por ¿Le puede bajar? Más una constante de integración nos quedaría, ¿no? Más una constante de integración. Más una constante de integración. ¿Sale? Por lo tanto, como un ejemplo de todo esto, ¿verdad? ¿Sí? Si nosotros volvemos a la variable original, tendríamos aquí U a la N, pues sería F de T a la N más 1, a la N más 1 entre N más 1,
Más una constante de integración, ¿verdad? Entonces, pues ejemplos como estos hay un montón, ¿verdad? A ver, ¿cómo harían el siguiente? Partiendo de esta idea, vamos a ver cómo harían el siguiente. Ajá. Por ejemplo, ¿cómo integramos y' igual a 1 más raíz de t elevado al cubo? Ajá. Por un medio entre raíz de t. Y' es igual a un medio por raíz de t. Ajá. Por 1 más raíz de t al cubo, dijimos. ¿Cuál sería la solución ahí? Ajá. Fernanda Camarillo, ¿cuál es el último número cuál es el último dígito de tu matrícula? Fernanda Camarillo. Es 8222 el último número, los últimos números. No, el último dígito de tu matrícula. 2. ¿El 2? Ok. A ver, Camarillo, ¿cómo sería entonces esto? El número de tu matrícula es este, ¿no? Ajá. ¿Sí? ¿Estamos? Ajá. Brenda Díaz, ¿cuál es el último número de dígito de tu matrícula? 9. 9. Entonces, ¿cómo resolverías esta, verdad? Vamos a poner 1 más raíz de t, 9 el exponente, ¿verdad? Sí, por ejemplo, ¿no? Angélica Sofía Infante, ¿cuáles son los últimos 2 dígitos de tu matrícula? El 2 y el 0. 2 y el 0, ah, caray. Bueno, 2 y el 0, pues vamos a poner aquí y', el 1 entre 2 veces la raíz de t. Ajá. A la 20 que sea. 1 más, ajá, 2 y 0, ¿no? Raíz de t a la 20, como dice Hugo, ¿no? Sí. De modo, ajá. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, vamos a buscar a Adriana Castro. Adriana Castro, ¿cuáles son sus últimos? Es el último, 8. ¿cuál? 8. Y es 8. Ajá. Podría ser 1 entre 2 veces la raíz de t, ¿verdad? Por 8 más raíz de t. Y aquí otra vez el 8. ¿No? A ver, ¿cuál sería la solución del primero, entonces? Ajá. La solución del primero, ¿cuál sería? ¿Ocuparíamos un cambio de variable? Tendríamos que usar la misma relación que acabamos de hacer, ¿verdad? ¿Quién habló, perdón? Emanuel. Emanuel, ¿cuál sería tu último dígito? Tus 2 últimos dígitos de tu matrícula. Disculpe, ¿mis qué? Los últimos 2 dígitos de su matrícula. 2 y 5. 2 y 5. Podríamos aquí poner 2 más raíz de t elevado a la 5, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo. ¿Sí? Sí. Ajá. Entonces, vamos a ver. Nosotros hemos encontrado hace un rato. Para todas estas ecuaciones diferenciales que tenemos aquí, ¿qué tienen en común? Que la derivada
Ajá. La derivada, ¿quién es? El coeficiente, ¿no? Todas tienen el mismo coeficiente. Ajá. ¿Se dan cuenta? Todas. Entonces, al integrar nos quedaría que y de t es igual a 1 más raíz de t de 3 entre 4, ¿verdad? Entre 4. Ajá. ¿Esta quién fue el que me dictó este número? Ajá. Profesor. Pero no es de 3 elevada a la 3, es elevada a la 4. A la 4, sí, exacto. 4. ¿Y aquí quién sería? ¿Blanca? ¿Es la voz de Blanca? No, soy Fernanda. Yo fui Fernanda. A ver, aquí Fernanda, aquí sería 2 más qué? Raíz de t T al cubo. a la 4, ¿no? a la 4 entre 4. Entre 4. ¿Y aquí? 1 más raíz de t 1 más raíz de t elevada a la 10 entre 10. entre 10, ¿verdad? ¿Y aquí? 1 más raíz de t elevada a la 21 entre 21. 1 más raíz de t 21 entre 21. 21. ¿Y aquí? 8 más raíz de t ¿Y aquí? 8 más raíz de t elevada a la 9 entre 9. elevada a la 9 entre 9. ¿Y aquí? No veo hasta abajo. Ah. ¿Sí? 2 Aquí más sería raíz de t 2 más raíz de t elevada a la sexta entre 6. 6 dividido entre qué? 6. Entre 6. ¿Verdad? Qué rápido, ¿verdad? Todos tienen la misma regla. Pero esto se debe a la fórmula que tenemos ahí, ¿verdad? ¿Está claro? Ajá. Sí. Entonces aquí son integrales que tienen que ver siempre con alguna sustitución. Ajá. Con alguna sustitución. Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos una ecuación diferencial que sea de la forma, ajá, que sea de la forma de y de t igual a 1 entre 1 menos t cuadrada, ¿verdad? Entre sí, a cuadrada menos t al cuadrado. Y por ejemplo esta. ¿Cómo sería? Uno entre a cuadrada menos t cuadrada. Ahí, ¿cómo sería? Esas son muchas de las que nos van a aparecer en el camino por este trimestre. ¿Cómo sería ahí? Vamos a escribirla mejor. Uno entre a cuadrada menos, bueno, más sencilla, 1 menos t al cuadrado. ¿Sí? Ajá. ¿Cómo le haríamos ahí? Profesor, se tendría que integrar de los dos lados, ¿no? Y poner Claro. al dt con la t cuadrada para que los dos términos que tienen t estén del mismo lado. Claro, pues un primer paso, digamos, sería este, ¿no? De y es igual a 1 entre 1 menos t al cuadrado, ¿verdad? De t. Así, ¿no?
Bueno, este simbolito significa... ¿Qué significa sí y solo sí, verdad, Hugo? El sí, solo sí. Sí. O también se puede interpretar es equivalente a, ¿verdad? Es equivalente a, o sea que tienen el mismo valor de verdad. Es lo mismo que, ¿verdad? Y este símbolo significa entonces. O sea, si nosotros ponemos A implica B, se lee si A, entonces B. Así se lee, ¿verdad? Si A es entonces B. Bueno, entonces, esto que está aquí es equivalente a lo que tenemos acá. ¿Vale? Y entonces, como decía, ¿quién? ¿Cuál es su nombre, perdón? Alan. Alan. Cuando vamos a adoptar la regla de cuando intervengan, dicen su nombre, Alan, ¿verdad? Okay. No se va a escuchar medio raro, pero para ubicarnos, ¿no? Sí, está bien. Alan, entonces, aquí nosotros integramos de Y. ¿Podría bajar un poquito su cámara? Sí, claro, claro que sí. Integramos de Y. Ajá. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues aquí es 1 menos t al cuadrado por dt. Ajá, por dt. Hacemos esto. Y entonces aquí tenemos que y es igual pues a esa integral siempre más una constante de integración. Ajá. Entonces la solución, ¿sí? La solución, ¿cuál sería aquí? La solución, entonces, quiere decir que tenemos la integral de 1 menos... Un poquito, por favor. Claro, 1 menos t cuadrada. Ajá. ¿Sí? Es igual a dt. Más c. Y esto más una constante de integración, ¿verdad? Bueno, pues la integral que tenemos ahí, pues se hace por tablas, ¿no? Pero podríamos hacerla por fracciones parciales, ¿verdad? ¿Quieres hacerla, Hugo, o qué onda? ¿Sí? Para cambiarle de sabor aquí al... Ok, déjame borrarla aquí. Sí, sí, ¿no? Para que... ¿Les parece bien así que hagamos esto? ¿No es exhibicional? ¿Está bien? Sí, bueno, a mí me parece bien. Que sea un diálogo entre tres, ¿verdad? Ustedes, nosotros. Que ahí se ve. Se vea más animada la cosa, ¿no? Así mejor. Ándel. Creo que ahí se ve. Si dice que es Y, creo que no se alcanza a ver aquí. Dice que es Y de t. Pone la integral de 1 sobre 1 menos t cuadrada de t. Pero en el integrando, lo que sí se alcanza a ver ahí, creo que no, ¿verdad? A ver un poquito más. Ahí así. Eso más o menos. Si bajas un poquito más. Puede factorizar para hacerlo por fracciones parciales. Exactamente, ¿verdad? Sí. Sí, la parte ¿Está del claro? opuesto que está en el integrando, o sea, 1 menos t cuadrada es igual a 1 sobre 1 más t por 1 menos t. Ajá, estamos factorizando esta parte. Pero bueno, para hacerlo por fracciones parciales, como dice la compañera, pues bueno, esto va a ser igual a sobre 1 más t más b sobre 1 menos t. Y esto a su vez es igual a, bueno, hacer lo que tenemos aquí, ¿no? El quebrado 1 más t por 1 menos t. Y pues multiplicamos. Esto va a ser igual a menos at más b. Que no se alcanza a ver. Más b más bt. Ajá. Y esto a su vez, bueno, solamente para hacer todo el camino, todo lo que tenga lo que tenga B y lo que tenga A lo vamos juntando. ¿Sale? ¿Sí se alcanza a ver ahí? ¿Sí se ve? Sí, ¿verdad? Creo que sí. Acá ahí también se escucha. Ok. Bueno, aquí todo lo que tenga T lo juntamos. En este caso es esta parte.
Aquí sería, vamos a poner, sería B menos A y factorizamos la T. Tomamos este término con este término. Y después los constantes, que sería más A más B. Y sobre lo mismo, ¿no? Sobre esto que está acá. Si estamos claros en esto que está aquí, ¿no hay problema? ¿Todo bien? ¿Por qué menos A? ¿Por qué B menos A? B menos A es este con este, mira, voy a juntar este con este. Es menos AT más BT. ¿Sí lo ves, que lo que está aquí? Entonces, bueno, es lo mismo que poner BT. Ah, ya entendí, perdón. Gracias. Y no hay problema. Y factorizas la T y ya sale. Ok, no hay ningún problema. Bueno, y entonces, si nos damos cuenta, este polinomio que está aquí lo vamos a igualar con el polinomio que está acá. O sea, quiere decir que este 1 que está aquí es igual a todo esto. A B menos A, que lo multiplicamos por T, más A, más B. ¿Sale? Y una definición es que tenemos que dos polinomios son iguales si solo si coeficiente a coeficiente, pues son, tienen los mismos coeficientes, los mismos términos. ¿Sí se alcanza a ver y se escuchan? Ok, bueno. De este lado, nos damos cuenta, de este lado no tenemos T, ¿sí lo ven? No tenemos nada que tenga T de este lado del polinomio. Por lo tanto, quiere decir que esto que está aquí es igual a algo que está acá que tiene T, pero no tiene, es igual a 0. Entonces, quiere decir que este B menos A es igual a 0, porque aquí hay una T que vale 0. Y aquí A más B, que son los términos constantes, es igual a 1. Entonces, quiere decir que A más B, bueno, lo voy a poner así para que se vea más padre. Es lo mismo. Quiere decir que B más A es igual a 1. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues bueno, buscamos la solución de este sistema de ecuaciones. ¿Sí se alcanza a ver ahí ese sistema? Sí. Creo que ahí está. Sí. Y bueno, pues esto es sí, solo sí. Por ejemplo, si sumamos. Si sumamos este sistema de ecuaciones, bueno, esta ecuación con esta, la A se va y nos queda 2 veces B es igual a 1. Quiere decir que B es igual a 1/2. ¿Sí está claro eso? Si despejamos de aquí, si sumamos esta con esta, nos va a quedar 2 veces B igual a 1, porque las A se cancelan. ¿Sí está bien? ¿Alguna duda con eso? ¿No hay problema? Claro. Ok, muy bien. Entonces quiere decir que B es igual a 1/2. Y si B es igual a 1/2 y lo sustituimos aquí, ¿cuánto me va a dar? Si B es igual a 1/2, ¿A cuánto debe valer para que sea 1? 1/2 también, ¿sí estamos claros? Eso es. A es igual a 1/2. Entonces ya sabemos cuánto vale A y cuánto vale B. Solamente sustituimos aquí. ¿Sí está claro? Voy a borrar esto. Esto solamente son las cuentas que estamos haciendo. ¿Sale? Bueno. Quiere decir que esta integral que está aquí es igual a 1/2, la integral de 1. Me perdí tantito. ¿Cómo diste que B era igual a 1/2? Ah, bueno. Mira, aquí, si sumamos esta ecuación más esta ecuación, las voy a sumar. Tienes B menos A es igual a 0 y B más A es igual a 1. Si la sumamos, esta sería B más B, esto va a ser 2B. Ahora A positiva con negativa se cancelan estas dos y esto es igual a 1. Entonces despejas B, el 2 pasa dividiendo, quiere decir que B es igual a 1/2. ¿Sí está claro? Gracias. Ok, bueno. Y ya por lo tanto, pues A también va a ser igual a 1/2 para que se cumpla esta relación de acá. Ahora sí voy a borrar esto, ¿sale? Esto ya está. Son solamente las cuentas. Entonces A y B valen 1/2. Tenemos 1/2 que va a multiplicar a 1 más T de T más 1/2 de la integral de 1 sobre 1 menos T de T. ¿Sí está claro cómo expandimos esta integral? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Podrías subirle tantito, por favor? ¿Mande? ¿Perdón, qué? ¿Podrías subirle tantito al pizarrón? Ah, sí, claro. Bueno, la cámara, porque el pizarrón está medio pesado. Ok, si no, no te preocupes. ¿Se alcanza a ver ahí? Sí. Ok. Sí, lo de arriba no, eso de allá arriba. Esto no. Ok. Bueno, pues la solución de esta ecuación integral, de esta integral, ¿cuánto es? Es un cambio de variable, ¿sí lo vemos? Esto es un cambio de variable y esto es el logaritmo natural.
¿Quieren que lo haga o lo hacemos directo? Esto que Sería está un diciendo, medio del ¿cuánto? logaritmo. Exactamente, un medio del logaritmo natural de ¿cuánto? De 1 De más 1 t. más t. Menos Menos, si estamos un claros, medio. porque ahora hacer esta. ¿Menos cuánto? Porque ya hay un menos. El coeficiente de la t es menos 1. Entonces aquí va a estar el menos. Menos un medio del logaritmo natural de lo mismo, de 1 menos t más c. Por lo tanto, esto es y de t. ¿Sí está claro? Sí. Sí. Ok. Pues esta es la solución de la ecuación diferencial. Sí, está bien. Y bueno, si ya lo queremos poner más, podemos aplicar leyes de los logaritmos, hay más cosas. Y si nos dan condiciones iniciales, únicamente hacemos lo que dijo la compañera hace rato, sustituimos y ya. Pues ya está, profesor. Muy Ahí bien, está la solución. muchas gracias, Hugo. Ajá. No, por nada, al contrario. Entonces, hay que seguir. bueno, esa solución que Ajá. sería y de t, vamos a escribir aquí y de t. Y de t igual. Y de t igual, vamos a con el color negro, ¿verdad? Ajá, para que sea mejor. Y de t es igual a ¿qué? A un medio. ¿De Un quién? medio de logaritmo Del logaritmo natural. Del valor absoluto de 1 más 1 t. más t. 1 más t. Ajá. Menos un medio del Exactamente. logaritmo natural de 1 de menos 1 t. menos t. Sí. Perfecto, entonces Más más una constante de integración. Sí. Ajá. Entonces tenemos una... ¿Sí? Sí. Ajá. ¿Cómo fue que pusiste un medio y luego la integral de 1 sobre 1 más t? Ah, bueno, entonces aquí usamos las propiedades de los logaritmos, ¿verdad? Exacto. 1 entre 2 por el logaritmo natural de ¿quién? De 1 más t. 1 más t. Dividido entre ¿qué? 1 más t es en valor absoluto. 1 menos t, valor absoluto. Y luego por las propiedades del valor absoluto de 1 entre 2 por el logaritmo de 1 más t entre 1 menos t, ¿verdad? Es una constante de integración. Esta sería la solución, ¿verdad? De esa ecuación. De hecho, hay un teorema que se ve en cálculo integral que dice lo siguiente, ¿verdad? Dice, si yo sé que la primitiva de una función es cierta integral, aquí está f de x, más una, si yo conozco, digamos, esta integral, ajá, entonces, si yo sustituyo en lugar de ax, pongo ax más b, ajá, entonces dice, es decir, si yo ya conozco quién es la primitiva y pongo aquí ax más b, entonces esto es igual a 1 entre a, ajá, fíjese el coeficiente de la integral de f de quién, de ax más b, más una constante de integración. Aquí faltó el de x. Es decir, aquí nos quedaría 1 entre a de la integral de f de ax más b. Ahí bájale un poco la cámara, profesor. Ajá, en dx. Es muy útil para... Ajá, yo puedo hacer esto. De f de ax más b. En dx más una constante de integración. Ajá. O sea que si yo conozco... Ajá. Si yo sé, por ejemplo, en este caso, lo que tenemos es que, en este caso tenemos que f de t es igual a ¿qué cosa? A la integral de 1 entre 1 menos t al cuadrado en dt, y esto es igual a un medio, ¿verdad? ¿A un medio de quién? Del logaritmo natural de 1 más t entre 1 menos t, ¿estamos?
Más una constante de integración. Esta es f de t, lo que está de este lado. ¿Verdad? Esa es la primitiva que hemos encontrado, puesto que ya hicimos todo un proceso ya hicimos todo un proceso para hacer esta integral. Ajá. Entonces, vamos a suponer que tenemos esto, y si yo les dijera, ahora, bueno, está bien, ¿cómo le harían para hacer esta integral? 1 entre a cuadrada menos t cuadrada, aplicando esa idea, ¿no? A cuadrada menos t cuadrada. Si ya sin realizar todo ese proceso, ¿cómo le harían para resolver esa cuestión? Entonces, si ya usan este teorema, pues lo que ustedes tendrían que hacer es integrar, se integran como le hizo Hugo, entonces aquí ponen d y en dt, la integral en d y n es igual a la integral de 1 entre a cuadrada menos t al cuadrado por diferencial de t más una constante de integración. Entonces, pues, ¿qué haríamos? Pues vamos a cambiarnos de lado para acá. Vamos cuidadosamente para acá. Venimos aquí. Lo que haríamos aquí para hacer esa integral es lo siguiente. La integral de 1 entre a cuadrada menos t al cuadrado es de t, es igual a la integral de, factorizamos a cuadrado entre a, diferencial de t, sacamos la a al cuadrado aquí y solamente nos queda esta diferencial. Y aquí tendríamos 1 menos t sobre a al cuadrado, ¿no? Y ahora, ¿cómo aplicamos ese teorema que acabamos de ver? Pues resulta que el coeficiente de la t es 1 entre a. El coeficiente de la t es 1 entre a. Y si el coeficiente de la t es 1 entre a, quiere decir que dividimos todo esto entre 1 entre a. Entonces me quedaría 1 entre a al cuadrado por 1 entre a, ¿verdad? Y aquí tendríamos que poner por el logaritmo natural, ¿de quién? Pues de 1 más t sobre a, dividido entre 1 menos t sobre a. Y aquí una a con una a se cambia. Aquí esto es 1 entre a dividido entre 2, ¿están de acuerdo? Porque lleva un 2, ¿verdad? 1 entre 2 veces esta cosa. Y entonces aquí se cancelaría esto y me quedaría 1 entre 2a por el logaritmo natural de quién. Pues numerador y denominador aquí adentro lo multiplicamos por a, entonces a más t entre a menos t. Ahí va un poco la cámara. Ya nos quedaría una cosa así, ¿no? O sea que la integral, lo que viene en las tablas, ¿no? Que es 1 entre 2 veces. Perdón, 1 entre 2. que está entre paréntesis. Es 1 entre a. Ándele ahí. O sea, ¿quién es el coeficiente de esta parte? El coeficiente es 1 entre a, ¿no? Aquí sería 1 entre a al cuadrado por la integral en dt de 1 menos 1 entre a por t al cuadrado, ¿verdad? Por t al cuadrado. Es decir, aquí lo que funge como coeficiente, que tiene aquí la x, en la fórmula que escribimos aquí, en lugar de ser a, pues es 1 entre a, por eso es 1 entre 1 entre a.
Y eso nos queda así. De modo que este truco es muy importante cuando uno hace integrales así muy rápido. Ajá. Siempre hay que agenciarse trucos. Ajá. ¿Sí? Siempre hay que buscar la manera de hacer trucos, pues. Entonces, esta integral nos quedaría como límite, digo, como logaritmo natural de a más t. ¿Puedes subir la cámara? De a más t. De a más que más t. ¿Sí? Entre a menos t. Más una constante de integración. Esta integral siempre la van a estar usando. Ajá, esta casi que va a ser como... Al rato le subimos unas tablas integrales, ¿no, Hugo? ¿Verdad? Le subimos unas tablas integrales. De las más importantes que vamos a estar utilizando. Ajá. Sí. ¿Estamos? ¿Hasta ahí vamos bien? Ajá. Fíjense, se obtuvo mediante el método de fracciones parciales. Ajá. El método de fracciones parciales. Entonces, bueno, hacemos otro ejercicio. ¿Está claro este ejercicio o no? Ajá. Sí, profe, ¿Sí? todo claro. ¿Quedó claro? Bueno. Otra ecuación diferencial, vamos a hacer otro. Estoy agarrando tomando ecuaciones diferenciales de tal manera que involucren las integrales que vamos a utilizar más adelante. ¿Está claro? ¿Sí? Estamos viendo como que método analítico, todavía no nos metemos para nada, ¿verdad? Con el método cualitativo, que es donde vamos a usar conceptos de derivada. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver. ¿Cómo sería la integral? ¿Cómo resolverían aquí la ecuación diferencial y' igual a 1 entre 1 más t al cuadrado? Fíjense, ahora ya no lleva signo menos, sino un signo más. ¿Cómo le hacemos ahí? ¿Cuánto vale esa integral? Sofía Bolaños, ¿cuánto varía esa integral? ¿No es el arco tangente? Claro que sí, ¿verdad? Tenemos que esta es equivalente a dy en dt. Ajá, es igual a 1 entre 1 más t al cuadrado. Y esto es equivalente a la vez a que dy es igual a 1 entre 1 más t al cuadrado por diferencial de t. La integral en dy entonces... ¿Sí? La integral en dy entonces es igual a la integral de 1 entre 1 más t al cuadrado por dt más una constante de integración. Ajá. Entonces y es igual, integrando en ambos lados, al arco tangente de t más una constante de integración. ¿Sí? Esa sería la solución, ¿verdad? Esa sería la solución. La solución general, o lo que vamos a llamar la integral general de la ecuación diferencial. Ajá. ¿Cómo sería entonces, Sofía? ¿O qué? ¿A quién más? Alan Lira. Ajá. Alan Lira. ¿Sí se escucha? Alan Lira. Sí, aquí estoy, profesor. Ajá. ¿Cómo sería esta integral de y en dt? Es igual a 1 entre 1 más ¿qué más? Más a cuadrada más t cuadrada, ¿no? ¿Cuál sería esa integral?
usando el teorema que vimos hace un momento, ¿cómo nos quedaría? No tendríamos que despejar dt hacia donde está t cuadrada y luego Ajá. hacer la integral de los dos lados, ¿no? Exacto, entonces y es igual a la integral en dt de a cuadrada más t al cuadrado, ¿no? Diferencial de t. Ahí ya la puse, diferencial de t. Más una constante de integración. Pero entonces, ¿eso cuánto vale? Ajá. ¿Cuánto valdría esto que tenemos ahí? Sería 1 entre A, arco ¿1 entre A? tangente Ajá. de X entre A más la constante. Ajá, ese es 1 entre A por el arco tangente De X entre A más la de constante. X entre A más la constante de integración. De bajar la cámara. Sí, claro. Ajá. Sí. ¿Estamos? Ajá. Entonces, esa sería la solución. Sería, digamos, que las soluciones más elementales. Ajá. Ajá. Más elementales. Las que son de ese tipo, ¿no? Ajá. Entonces, ecuaciones diferenciales que involucran integrales de ese tipo, ¿verdad? Pues las más sencillas, ajá, sería tener, por ejemplo, y' igual a 1 entre t más a, y' es igual a 1 entre t menos a. Ajá. Después podríamos poner y' es igual a 1 entre t más a por t menos a. ¿Verdad? ¿Qué les parece? Después podríamos tener y' es igual a una t al cuadrado, ¿verdad? Por ejemplo, por t más a por t menos a por t cuadrada más b cuadrada, ¿verdad? Así. Fíjense cómo aparecerían aquí naturalmente las fracciones parciales. Ajá. O sea, podríamos poner aquí y' 1 menos t al cuadrado. Ajá. Y luego de pronto, pues aquí se nos pone t más 2 por t menos 2, ajá, por t más t cuadrada más 4. Ajá. ¿Cómo resolveríamos esta ecuación diferencial? Este es un buen pretexto para ver cómo sería muy ideal que alguien de ustedes tuviera, por ejemplo, un pizarrón y dijera, yo la hago la próxima clase y nosotros lo vemos desde aquí, ¿no? Estaría así como le hicimos con Hugo, ¿verdad? Sí. Yo la resuelvo de esta manera, sería bueno. ¿Podría bajar un poco la cámara? Sí. Sí, podríamos. Gracias. Así. Este ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Ajá. Pero si no tenemos pizarrón, a ver quién lo pueden subir al Classroom, ¿no? Para ver cómo lo resolvería alguien. Ajá. ¿Quién lo quiere resolver? ¿De ustedes? Se puede agarrarlo, copiarlo, ajá, escanearlo y subirlo a la parte principal del Classroom, ¿verdad? Ahí donde subimos el programa. Ya vieron que el programa le hicimos unas correcciones y entonces lo subimos ahí a la página del Departamento de Matemáticas, al CP, ¿verdad? Y al Classroom. ¿Sí? ¿Lo notaron o no? Ajá. Entonces, a ver, ¿quién quiere resolver este ejemplo para el día de mañana? Este que anotamos aquí.
Sí. ¿Quién lo quiere resolver? A ver, ¿quién dice yo? Para que lo suba al Classroom, tal vez. Y aquí lo comentaremos para todo, ¿verdad, Hugo? Hugo no va a poder estar mañana todo el tiempo porque tiene clase, ¿verdad? ¿Tienes clase mañana? Y mañana sí no voy a poder estar mucho tiempo por la clase de análisis funcional. Ok. A ver, Rocío, que está muy... Reyes, ¿lo puedes hacer? ¿Cómo estás? Alan Lira. Lo intentaría, pero no creo que la verdad, no creo lograrlo. ¿No crees que? No creo lograrlo, ¿Por qué? ¿Cómo lo vas a lograr? Ahorita vamos a ver. ¿Cómo lo pueden lograr todos? Pues tienen que escribir fracciones parciales. Ajá. Es algo que tenemos que repasar, pero a la voz de ya. Tenemos que... Lo de esta clase es decir, a ver, tengo que saber hacer sustituciones sencillas. Ajá. Y repasar los métodos de fracciones parciales. En este caso, ¿qué tendríamos que escribir? Tendríamos que encontrar 3 números, ¿verdad? Es decir, 1 menos t al cuadrado, ¿sobre quién? Sobre t más 2, por t menos 2, t cuadrada más 4, y entonces aquí vamos a poner 1a sobre t más 2, más b sobre t menos 2, más c, y aquí debido a que tenemos raíces complejas, aquí en el numerador va acompañada una c por una t, una constante c por una t, más una d entre t cuadrada más 4. Entonces, claramente se va a ver de que nosotros necesitamos saber resolver integrales que son de la forma AT más D, o alfa t más beta, entre a cuadrada t cuadrada más b cuadrada más b por t más c, por diferencial de t. Tenemos que saber resolver siempre este tipo de integrales, ¿no? ¿Por qué? Porque ya van a aparecer aquí, ¿no? Fracciones de este tipo. Ajá. Y entonces es urgente, yo les voy a escribir que tenemos que resolver este tipo de integrales. Hugo, ¿tienes el Piskunov 1? Sí, lo tengo a la mano. El que subiste fue el Piskunov 2. Ajá. Sí, el que subí es el 2, pero también se lo subo el PDF en un rato, el 1. Es este. El 1 y vamos a decir en qué página pueden leer esto de integrales de ese tipo, ¿no? Sí, ya les subí el 2, ahora subo este al ratito. El 2 va a ser para ecuaciones diferenciales, ¿no? Es decir, tiene algunas, y yo creo que el Makarenko también lo podíamos colocar. También, el Makarenko. El SIL, en fin. Sí. Ya en los comentarios escribiremos en qué páginas se puede leer, ¿está claro? Sí. No vamos a gastar en comprar libros, ¿verdad? No, estos. Austeridad franciscana. Sí. ¿No? Sí. Bueno, entonces pues ya se nos acabó el tiempo. Espero que todo haya sido agradable. Y nos vemos mañana, ¿les parece? Mañana aquí andamos. Pues ahora hasta mañana. ¿Todo bien? ¿Vamos bien o qué pasó? ¿Todo está bien? Sí, profesor, ¿cuándo empezaría a subir las clases estas? ¿Por el YouTube? Ajá.
Ajá, y alguna nota así que escriba, se las voy a subir ahí. Sí, Ajá. por favor. También quería decirle que yo podría intentar subir este ejercicio, pero bueno, no sé si primero podría mandarle correo para ver si está bien y luego ya lo subo. Ah, claro, Podría sí. intentar resolverlo. Órale, ¿quién habló? Mariana. Mariana. Entonces vamos a ver la solución que hace Mariana. Ajá. Si quieres lo envías por correo y cualquier, o por Skype, ¿verdad? Podemos comentarlo. Ah, ok. Sí, profe. Nada más, en Skype no sé a qué horas puede ser, la tarde, ¿no? Envías un correo, ajá, y ya lo podemos ahí ver, ¿no? Profesor, ¿dijeron que subieron algo? Hicimos unas correcciones al programa. Ajá. Ajá. Hicimos unas correcciones al programa solamente. Ajá. Si hay ahí alguna... ¿Vieron igual en el Classroom? En el Classroom, sí. No lo van a notar porque quedó en el mismo sitio, ¿verdad? Ah, ok. Ajá. Sí, eso lo puede. En el CIPI también se subió. Ok, y otra cosa, ¿qué comentaba que iba a subir Hugo para intentar resolver este tipo de integrales? Lo que va a subir Hugo es el Piskunov número 1 y las páginas donde ustedes pueden repasar este tipo de integrales. Ajá. Ok, igual en el Classroom. En el Classroom. Ajá. La verdad es que no es bueno distraerse mucho en integrales porque corremos el riesgo de quedar ahí atorados. Y una ocasión una profesora dio un curso y había muchas deficiencias en cálculo integral y en lugar de dar ecuaciones diferenciales volvió a repetir el curso de cálculo integral. Y eso no es sano para nosotros, sino que tenemos que dar un brinco y sobre el camino ir curando heridas, ¿verdad? O cosas que se nos han olvidado, ahí las vamos a ir recordando sobre la marcha. Lo que veremos mañana sería multiplicar t por y prima y qué implica multiplicar la t por y prima, ¿verdad? Es decir, veremos algo de variables separables. Ajá. Estamos, y yo ya estoy preparando la tarea número 1 para que la vayan resolviendo sobre la marcha. ¿Está claro? ¿Estamos bien así? Sí, La tarea cuando la sube. A ver, la voy a subir. Yo pienso que voy a echarle las ganas para que sea hoy por la noche madrugada. Generalmente me acuesto a las 2 de la mañana. A esa hora. Entonces, no duden que por ahí por la 1 de la mañana se la suba, ¿no? ¿Sale? ¿Y para cuándo sería entregarla, profesor? El día del examen. Ah, ok. El día del examen, el primer parcial, lo voy a colocar, yo creo que desde las 6 de la mañana, para que lo entreguen a las 10:30, yo creo que sería lo más sano. Para no interferir con sus trabajos que tengan fines de semana y eso. ¿Está bien? Sí, con las fechas que dimos ahí. Ajá. Así es que lo haremos de esa manera. Pues muchas gracias por la atención de ustedes, que no se queden dormidos. A ver, Hugo, una despedida, ¿verdad? Sí, no, pues nos vemos mañana un rato por aquí y el viernes sí también, ya estamos acá. Y pues gracias por la atención, está padre así. Digo, espero que les guste también la dinámica. Gracias y ánimo, ¿verdad? Ánimo, eso. Y cuídense, por favor. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Luego, profesor. Gracias, profesor. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, profesor. Hasta mañana. Hasta mañana. Hugo, nos vemos en un momento. Sí.